¿Qué tal a todos? Queremos darles la más cordial bienvenida al webinar porque educamos. Y pues estamos ya en lo que ahora sí es el último consejo técnico que estamos teniendo. Estamos ya cerrando nuestro ciclo escolar que se nos fue en un cerrar de ojos y estamos muy contentos, muy agradecidos con logros. También es un tiempo muy importante que nosotros hagamos una evaluación de en qué cosas fallamos, qué cosas logramos, porque necesitamos siempre poder recalibrarnos para el siguiente año. Hay un versículo que les quería leer en Eclesiastés 3:11 dice: "Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin". Y me encantó porque así siento que nosotros estamos sin entender en realidad toda la obra de Dios, pero nos hace participantes de este tiempo en la vida de nuestros alumnos, somos colaboradores con él, así es de que yo quiero animarnos a todos a cerrar bien, a cerrar con broche de oro este tiempo. Y bueno, para esto hemos preparado la conferencia con el pastor Enrique Bremer, ¿por qué educamos? Hola, soy el pastor Enrique Bremer, el director y fundador de Sistema Educativo LAM. Hoy quiero hablar acerca de por qué educamos, cuáles son las razones detrás de ello, cuál es el peso que educación tiene, por qué la conectamos con Dios, por qué creemos que esto es no solamente bueno, sino indispensable. Me gustaría empezar con algunas verdades fundamentales que hacen posible que haya educación. La primera de ellas es el hecho de que la verdad se puede conocer. Cuando nuestro Señor Jesús fue llevado ante Pilato y entonces Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Parte de la cultura grecorromana era la duda permanente. Se filosofaba acerca de todo, pero nunca se llegaba al conocimiento de la verdad. Jesús dijo que la verdad es algo que se puede conocer. Él mismo es la verdad. Esto puede parecer solo como una bonita idea filosófica o espiritual, pero el hecho es de que tiene implicaciones enormes, porque como la verdad se puede conocer, se puede entender y se puede comunicar, entonces esto significa que el lenguaje se torna algo sumamente importante. Si la verdad no importa o no se puede conocer, el lenguaje tampoco realmente importa. ¿Por qué? Porque cada quien lo interpreta como quiere. Pero a la medida que nosotros entendemos que Dios nos ha dado acceso a la verdad, entonces el lenguaje toma un lugar central en nuestras vidas. ¿Por qué? La comunicación de las cosas es vital. Así que el lenguaje se convierte en el medio mediante el cual nosotros nos comunicamos. Ahora, ¿por qué lo consideramos algo tan especial? Pues detente un momento. De todos los seres vivos que tenemos cuerpos físicos, solo el ser humano tiene la habilidad de un lenguaje conceptual. Y animales se pueden advertir de peligro, animales pueden reconocer algún objeto o obedecer una orden nuestra, pero animales no tienen la capacidad de tener conceptos como nosotros cuando hablamos de felicidad o cuando hablamos de belleza o cuando hablamos de cualquier idea matemática. Todo esto es algo que solamente Dios y la raza humana tenemos. Esto es una parte importantísima de la imagen de Dios en el ser humano, en el hecho de que Él nos ha dado a nosotros la capacidad del lenguaje. Ahora, nosotros hemos visto a lo largo del tiempo que la tendencia de la raza humana cuando se aparta de Dios es de reducir el lenguaje y de hacerlo algo sin consecuencia. Por ejemplo, el lenguaje español tiene más de 84,000 vocablos.
84,000 palabras. Sin embargo, el hispanoparlante típico solamente utiliza de 3,500 a 4,500 de ellas. Si nos vamos a un barrio bajo, si nos vamos a una zona rural, eso desciende a 1,500. En lugares muy atrasados o muy aislados puede ser menos de 1,000. Y a la medida que se reduce el lenguaje, se reduce la imagen de Dios. Ahora, María Montessori descubrió, o por lo menos propuso, de que en el niño de aproximadamente 2 años de edad, el lenguaje, que es solo ruidos y emociones y llantos, se empieza a tornar intelectual, porque se empieza a unir con su pensamiento. Y al mismo tiempo el pensamiento, que en un infante es algo completamente sin orden ni ningún tipo de secuencia, el pensamiento se vuelve verbal. Así que se une el pensamiento con la capacidad de hablar y de repente un niño tiene lenguaje, la capacidad de comunicarse. ¿Qué significa eso? Que a la medida que se reduce el lenguaje, a la medida que el vocabulario es menos, la capacidad intelectual de las personas disminuye. El resultado es que aunque hay mucha tecnología, aunque tenemos la capacidad de ver lo que está pasando en el otro lado del mundo, por el decrecimiento del lenguaje en la cultura moderna, nosotros tenemos una menor capacidad intelectual de la que tenían culturas previas o edades previas. ¿Sí? Todo esto produce una ignorancia en toda la capacidad de razonamiento del ser humano. Como resultado, las personas toman decisiones irracionales, nunca llegan al conocimiento de la verdad y lo más grave es que al no acostumbrar la lectura y al no entender ni querer entender lo que están leyendo, entonces el ser humano no puede aprovechar lo que Dios nos ha comunicado por escrito, que es su palabra. ¿Cómo renuevo el entendimiento si estoy acostumbrado a no utilizarlo? ¿Y cómo yo puedo crecer en el conocimiento de la verdad si mi conocimiento general se va reduciendo por la falta de uso y por la falta de lenguaje? Encontramos nosotros que dentro de la historia de la humanidad, solo aquellos lugares donde el lenguaje ha sido central y donde ha sido accesible a todos es donde ha avanzado la condición de la raza humana. Veamos nosotros el ejemplo del pueblo hebreo. Hasta hace poco ha sido un misterio la pregunta de dónde surge el alfabeto. ¿Por qué el alfabeto es importante? Porque previo al alfabeto había lenguaje escrito, jeroglíficos, el lenguaje cuneiforme de Babilonia, de Mesopotamia, pero estos idiomas eran tan complejos que solamente gente dedicada al oficio de ser escriba los podía dominar. Es decir, un muy pequeño porcentaje de la población podía leer y escribir. Entonces, el resultado es que tenías una enorme masa de personas en casi absoluta ignorancia. Los estudios arqueológicos de los últimos años han descubierto que el lenguaje como ahora lo manejamos, a través de un alfabeto, donde cada símbolo representa un sonido, versus los jeroglíficos, donde cada símbolo representaba algún objeto o una acción, el resultado ha sido de que todos los seres humanos tenemos acceso al uso del lenguaje. Permítame explicar por qué. En un sistema de símbolos se necesitan memorizar miles y miles de símbolos que cada uno representa un objeto o una acción. Pero en un lenguaje fonético, donde cada símbolo solo representa un sonido, se reduce el número de símbolos. De manera que entonces, cuando se desarrolla el alfabeto, las personas solo tenían que memorizar entre 20 y 30 símbolos para poder expresar cualquier cosa por escrito.
Lo extraordinario de esto es que los estudios arqueológicos de los últimos años han descubierto que no fueron los eruditos de Egipto o de Mesopotamia quienes desarrollaron el alfabeto, sino que fueron los esclavos y los trabajadores aproximadamente 1800 años antes de Cristo. Las evidencias arqueológicas en las minas de la península de Sinaí y otros lugares en Egipto demuestran que ellos fueron quienes empezaron a simplificar jeroglíficos y a sacar símbolos que representaban sonidos. Ahora, ¿qué produce esto? Que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ellos salen como una nación que, aunque pobre y esclavizada, tenía el dominio de un lenguaje escrito. Por eso Dios, en vez de revelarse a ellos a través de imágenes gigantescas de oro o de piedra, Dios se revela a través de palabras escritas. Los 10 mandamientos, la ley de Moisés. Y por esta razón el pueblo hebreo es conocido como el pueblo del libro, porque nacen como nación, no a través de alguna visión fantástica, de algún monumento extraordinario, sino a través del conocimiento de la verdad en un lenguaje escrito. Lo que conocemos como el alfabeto se desarrolló precisamente en la costa oriental del Mediterráneo, donde está precisamente Israel. Y de ahí se fue desarrollando hasta que después se convierte en el alfabeto de los griegos y finalmente en el alfabeto de todo el mundo occidental. ¡Wow! Entonces, descubrimos nosotros que en los tratos de Dios con el hombre el lenguaje es clave y que para el desarrollo de la raza humana el lenguaje escrito es clave, porque entonces todas las personas tienen acceso al conocimiento de la verdad. Todos tienen acceso a las normas y leyes que los rigen. Todos pueden desarrollar su capacidad intelectual. Todos pueden comunicarse. El resultado de esto fue la sociedad de Occidente. Ahora, en nuestros tiempos, Occidente es muy atacado. La cultura del Occidente es acusada y culpada de todos los males en el mundo. Pero la realidad es que Occidente sigue siendo la parte más avanzada, las sociedades más libres y los lugares donde todo el mundo, de todas partes del mundo, quieren venir. ¿Por qué? Porque la filosofía nacida de la Biblia, la filosofía nacida del lenguaje que Dios establece, produjo las civilizaciones más prósperas, más avanzadas, más justas. El occidente fue donde la mujer dejó de ser tratada como un pedazo de propiedad. El occidente es donde descubrimos la dignidad del ser humano. Esto todo es parte de lo que queremos comunicar a través de educación. Quiero leer un poco de los resultados que educación ha tenido y cómo es que ha avanzado. Una parte importantísima de educación y del desarrollo del lenguaje surge en el tiempo de la Reforma, ¿sí? Encontramos nosotros que en el tiempo de la Reforma, cuando Lutero, Zwinglio, Calvino y otros, ¿verdad? Ellos entendieron la necesidad de que la palabra de Dios fuera accesible a todos. Recuerda que en ese tiempo la Biblia solo existía en latín, ¿sí? Y nadie podía leerla. Entonces Lutero se da a la tarea de traducir la Biblia al idioma alemán, que era su idioma, el idioma de su gente. Como resultado, se establece ya el idioma alemán en una manera clara y es lo que hoy se llama el alemán alto, que es el alemán que hablan en toda Alemania y Austria, es el que se enseña en las escuelas alemanas. Todo nace de este hombre que se dedica a traducir la Biblia a ese idioma. Lo mismo sucedió en inglés. Cuando primero se empieza a traducir la Biblia al inglés a través de hombres como Tyndale y Wycliffe, se burlaban de ellos. ¿Cómo vas a traducir algo tan sagrado a un idioma tan subdesarrollado? Pero en la traducción de la Biblia al inglés,
el idioma crece y se hizo accesible a toda la nación. Lo mismo sucedió en varios otros lugares del mundo que no nos imaginamos. Por ejemplo, la India. En la India, cuando los misioneros de Occidente llegan a predicar el Evangelio, encuentran que la India tiene cientos de idiomas y que de un pueblo a otro no se entiende la gente. Y entonces empiezan a buscar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y estos misioneros, entre los cuales estaban nombres tan conocidos como William Carey, empiezan a buscar cómo podemos traducir la Biblia a un idioma que toda esta gente puede entender. Pues primero había que crear un idioma que pudiera usarse en todo ese subcontinente. Y ellos desarrollan, a través de mucho esfuerzo, un idioma que se llama el hindustani, porque el único idioma escrito en la India en aquel tiempo era el sánscrito, que nadie entendía, solo los sacerdotes más elevados de su religión. Pero el resto de la población estaba en ignorancia. Era tanta la ignorancia que en las cortes de los reyes de la India se usaba el idioma persa porque no había idioma hindú escrito. Así que estos misioneros empiezan a desarrollar el hindustani, de donde vienen los 3 idiomas que ahora dominan esa parte del mundo. El urdu, que es el idioma de Pakistán, el hindi, que es el idioma de la India, y el bengali, que es el idioma del Bangladesh. Imagínate, el idioma de, ¿qué será? Estamos hablando de casi 2,000 millones de seres humanos, nace por la intervención de misioneros cristianos. El idioma que hablan todos aquellos que critican al occidente en la India fueron misioneros occidentales, misioneros cristianos, los que le dieron este idioma. ¡Wow! Esto se repite y se repite en todo el mundo. ¿Cuántas personas conocemos nosotros que se convirtieron a Cristo y entonces empezaron a aprender a leer y lo hicieron con la Biblia? ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque es importante para nosotros saber que nuestro apego a las Escrituras y nuestro apego a educación no es una tarea localizada que hacemos nosotros con nuestro pequeño grupo de niños. Es un cambio del mundo. Es lo que ha forjado las naciones que hoy existen en el planeta Tierra. Es lo que ha forjado los idiomas, sea el inglés, sea el alemán, en gran medida el español, y puedo seguir, porque muchos de los idiomas que hoy existen escritos, existen porque misioneros cristianos tomaron el idioma que se hablaba, como el chol en Chiapas, y lo hicieron, lo codificaron, y entonces escribieron la Biblia en ese idioma. Nuestro país, México, tiene muchos idiomas escritos que existen a causa de la Biblia. Entonces, no estamos nosotros nada más cuidando a nuestros propios niños para que ellos tengan una educación, ¿verdad?, donde no les llenamos de ideas equivocadas. Estamos nosotros siendo parte de una oleada gigantesca de Dios que corre por todo el mundo para traer el conocimiento de la verdad a todo ser humano. Otro elemento sumamente importante que nosotros encontramos en la influencia de la Biblia y de la fe cristiana, es que la fe cristiana, la fe bíblica, cree en un Dios bueno, ¿sí? O sea, esto no es solamente el Nuevo Testamento. Tú encuentras en el Antiguo Testamento que el mandamiento de Dios es amar a Dios con todo el corazón. Esto es una aberración en cualquier otra religión. Las religiones del mundo o no creen que existe un Dios, como el budismo, porque el budismo, aunque es una religión, esencialmente es ateo. El budismo cree que la mente es mala y que la forma en que uno llegue a un estado ideal es ir borrando la mente en vez de creciendo la mente. Por lo tanto, no surge realmente una enseñanza o un desarrollo o un crecimiento de una cultura tal. Si tú te vas al Islam, una de las cosas que encontramos en el Islam es que el Islam no tiene música. El Islam, dices, no, sí hay música. No,
El Islam formalmente considera que la música es haram, o es decir, ilegítima. Y por eso no tenemos una cultura de música extraordinaria, desarrollada, ¿verdad? Con todo el movimiento que encontramos en la música de Occidente. Lo mismo encontramos nosotros en la India. Dices, pero si hay música en la India. Sí, pero muy subdesarrollada. ¿Por qué? Porque la India es una religión básicamente pesimista. La vida es mala. Tú puedes encontrar en las historias de la India que en el trato con su semejante, pues la persona no tiene valor, porque al cabo quizá va a reencarnar como cucaracha o como cuervo. Entonces, el resultado de esto es que la vida se valora poco y la expresión va de acuerdo a cómo se valora la vida. Solo en una cultura donde se cree en la bondad de Dios y en la esperanza de un futuro bueno y en el hecho de que se puede conocer a Dios y se puede conocer la verdad y se puede cambiar, es donde hay aspiración a la belleza, donde hay aspiración a la música que expresa estos sentimientos del corazón. Entonces encontramos que la cultura que la Biblia produce es una cultura que hace progresar a las personas, los hace crecer en su pensamiento. A veces nosotros creemos que todo lo que es trabajo, ciencia, matemáticas, productividad es una cosa y Dios y la Biblia es otra. Quiero presentarte la idea de que eso es falso, de que esta idea de la separación de Dios de todo lo que es academia, conocimiento, industria, es una idea de Oriente, no es una idea bíblica. ¿Por qué? Porque en la Biblia nosotros encontramos a Dios instruyendo al hombre a crecer en conocimiento, a crecer en música. ¿Sí? Y encontramos nosotros que en la Biblia Dios instruye al ser humano a ser industrioso y productivo desde el inicio de la creación. Lo primero que Dios le dice al hombre es que él dé fruto, es decir, que produzca algo que beneficia a otros. Esta productividad que nace del descubrimiento de la bondad de Dios en las Escrituras es lo que ha formado el mundo próspero en el cual vivimos. Porque el mundo hoy en día literalmente es cientos de veces más próspero de lo que fue a lo largo de toda la historia. En el momento que la verdad de Cristo, en el momento que la verdad de las Escrituras se dispuso para toda la población, inmediatamente se empieza a ver el crecimiento intelectual, artístico, industrial, social de la raza humana. Y a donde quiera que el Evangelio ha llegado y ha entrado en la universidad, ha entrado en la música, ha entrado en la sociedad, ha producido este cambio. ¿Qué estamos diciendo? Que el trabajo que nosotros hacemos educando a un niño no se limita a simplemente darle ciertas habilidades para que sobreviva, sino que estamos cambiando la cultura del mundo un niño a la vez. Estamos nosotros creando o facilitando el desarrollo de seres humanos que tienen una capacidad de conectarse con Dios, de conectarse con la verdad y de conectarse en una manera provechosa con el mundo que Dios nos ha dado. Quiero que tomes tiempo para meditar en estas cosas y quiero recomendarte mucho un libro de donde estoy extrayendo algunos de estos pensamientos. Quiero pedirte que tú examines si quizá algunas de tus ideas donde el mundo es una cosa y Dios es otra, donde el desarrollo profesional de una persona es algo pues que contradice a Dios, que tú reexamines todo eso a la luz de la verdad y de la historia. Para eso te quiero recomendar un libro que se llama El libro que creó nuestro mundo. En unos momentos les voy a poner una imagen de este libro. Creo que te va a hacer muchísimo bien y te va a dar un marco de referencia para que tú entiendas tu lugar
y el lugar de la educación cristiana bíblico-céntrica en el progreso de la raza humana hacia los propósitos de Dios. Con esto te dejo. Que Dios te bendiga en tu pensamiento y estudio y en tu trabajo para cambiar el mundo. Repito, un niño a la vez.